La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. ¿Cómo es el runner? ¿Cómo es la runner española? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo corremos? ¿Cuántos? ¿Si vamos solos? ¿Si vamos acompañados? ¿Si lo hacemos de día, de noche? ¿Qué nos ponemos y qué no? El episodio de hoy va de tendencias del mundo runner. Y Jon Agaña, muy buenas. Hola Verónica, muy buenas. Hay una en este informe de Strava del año 2024, un clásico en este programa, que nos acaba de llegar calentito hace nada. Me ha llamado mucho la atención. Dice, a modo titular, que las mañanas corriendo van ganando terreno a los bares y a la noche como lugar para socializar. Sí, digamos que las nuevas jornadas, las nuevas generaciones utilizan el deporte como elemento integrador, más allá de factor de salud, de mantenerse en forma, etcétera, como el elemento integrador, social, de relación, pues más que, o al menos a la par que otras cosas más tradicionales, ¿no? Discotecas, bares, etcétera. Me atrevería a decir que es una evolución social que casi en el programa hemos visto ante nuestros ojos, ¿no? Y bueno, pues parece que la gente joven pues entiende el ocio de otra forma o también de otra forma, porque todo es complementario. Vamos a hablar mucho de la generación Z, creo, en el episodio de hoy. Por ejemplo, este informe destaca que ha crecido muchísimo la costumbre de correr con clubes, que ya no lo hacemos solos ni tan siquiera con nuestro grupo de amigos, sino que nos apuntamos a un club en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y que de esa manera afrontamos de otra manera, ¿no?, las carreras, que empleamos relojes inteligentes cada vez más, que nos pensamos y mucho lo que nos ponemos para salir a correr, y otras muchas conclusiones que vamos a desarrollar a lo largo de este programa con invitadas. Por ejemplo, con Candela Pérez, que es fundadora de The Ginger Club, un club de running de mujeres que está presente en diferentes ciudades, en Barcelona, en Bilbao o en Valencia. Hola Candela, muy buenas. Hola chicos, muy buenas, encantada de saludaros. Igualmente. Oye Candela, ¿tú cuándo fundaste el club de running? Por saber si también va asociado a esta tendencia que comentábamos de los últimos años. Pues mira, Ginger Club se fundó exactamente el último mes del 2022, que fue como la llegada, pero realmente fue como un momento grande el 2023, pero es verdad que el boom absoluto, que estoy totalmente de acuerdo con Strava, ha sido en 2024, porque es cuando realmente más se ha visto a la gente como en comunidad, compartiendo momentos, muchas más chicas, muy, muy motivadas entre todas ellas, así que yo te diría que fue en 2023 realmente cuando nació, pero en 2024 se ha notado mucho el crecimiento. ¿En qué lo habéis notado? ¿En qué lo has notado tú? No sé si únicamente en el número de personas que se interesan en formar parte de The Ginger Club, o también en la asiduidad, ¿no?, con la que forman parte de iniciativas, se apuntan a carreras juntas, entrenamientos y demás. Yo creo que sí, o sea, sin duda por el aumento de chicas en el club de las ciudades. Luego también es verdad que se abrieron más ciudades por el hecho de que estaba siendo muy demandante. Y luego yo me acuerdo cuando yo empecé a correr como en 2014, tú ibas a una carrera y cuando tú llegabas era casi todo 100%, te diría, un 80, un 70% hombres, y cada vez más, o sea, tú ves una carrera como popular, como puede ser una media maratón de Madrid, una Beovia, y es increíble la cantidad de chicas que se ven, y de verdad que me alegra un montón porque es algo súper sano salir a correr y conocer gente. Para contextualizar la importancia, la fiabilidad de estos datos, hablamos de que están recogidos entre decenas de millones de personas, que son datos muy, muy fiables, y que hacen referencia a tendencias que se producen con carácter general. Diría que en todo este tiempo, Verónica, Candela, en esta última década hemos visto cómo era una actividad de nicho el hecho de correr, ¿no? Como soy runner, bueno, pues una actividad muy concreta, como quien juega al ajedrez, como quien tiene una afición, y ahora, no sé si lo percibes así, Candela, hay también mucha gente que bueno, pues que se anima a correr un poquito, es decir, que ha integrado el deporte, quizá no como una actividad principal en su vida, igual no es un atleta ni mucho menos profesional, pero que sí tiene esa conciencia de que sudar un par de veces a la semana o 3 está muy bien y encima, en este caso, pues sirve para conocer gente también.
Totalmente, es así, y sobre todo que lo que yo veo una ventaja muy grande del running, por así decirlo, es que te puedes ir a cualquier sitio, ya sea por un trabajo, por un viaje de vacaciones, y tener la opción de salir a correr solamente con llevar unas zapatillas, ¿no? Sin embargo, si eres ciclista o si haces pesas, sí necesitas más como un equipamiento. Entonces yo creo que al final el running también te da esa parte de conocer mundo corriendo, de hecho de, por ejemplo, te vas de viaje a París y sales a correr en París y es una Ujú, forma de hacer turismo también, que eso de alguna ujú. forma otros deportes no te lo dan y creo que la gente cada vez más se está aficionando como por ver ese beneficio. Oye, y respecto al momento en el que tú empezaste, ya no digo con el club, sino a correr, ¿crees que la gente gasta más o gasta menos? Yo creo que sin duda se gasta mucho más ahora porque también yo creo que antes las marcas, que es un cambio que yo estaba viendo muchísimo, antes las marcas invertían mucho cuando yo empecé a correr, como mucho en ir mejorando cada vez el producto, pero sí que se mantenía como todo muy básico, con colores muy básicos y es verdad que cada vez más, también yo creo que por la época del COVID, que la gente empezó mucho más a ir vestida como un Sport Lives que llevase mallas, pero fuese algo como ir bien, creo que cada vez más están invirtiendo como en que váyate deporte, pero vayas monas. Entonces yo creo que también las chicas cuando corremos nos gusta ir técnicas, pero también como con un buen look. A este respecto, decía yo antes que vamos a hablar mucho de la generación Z en este programa. Se ve claramente cómo en función de la edad que tenemos, bueno, pues nuestros hábitos o nuestros gustos van variando. La generación Z, es decir, la gente más joven, prácticamente los adolescentes, prefieren los calcetines altos, es decir, aunque lleven pantalón corto, que se vea el calcetín, mientras que la generación X, los que se acercan a la cuarentena, apuesta por los calcetines que no se ven, los invisibles muy cortitos. Y la generación Z apuesta por las camisetas oversize, es decir, por la ropa muy amplia, al igual que se viste en la calle. Es decir, Candela, esto no sería otra cosa que el reflejo de lo que es la moda urbana, digamos, trasladada al deporte. 100% y yo creo que que va a ser así y la gente también cuando hace deporte le gusta estar guapa y yo creo que por eso cada vez más las marcas están invirtiendo en que si sacan una zapatilla, ya sea una Nike Pegasus, una Vomero o cualquier otra marca, yo a lo mejor antes le sacaban en uno, en dos colores, pero yo ahora he visto modelos como por ejemplo las Hoka Clifton que las puedes encontrar en 10, en 12 colores, que eso es algo que es muy bueno, porque al final es como que cada vez más la gente está demandando productos, pues para, si tú te compras una Clifton, dependiendo del color, es porque también piensas un poco en cómo te vas a vestir. Si no, no habrían tantos colores, ¿no? Claro, si no habría un color y da igual, lo único que mirarías es la talla de la zapatilla y Que bueno, acomodará bien al pie, no miraríamos más allá, nos daría absolutamente igual. La verdad es que es interesante bucear en este estudio que deja muchos detalles, algunos de ellos los hemos desgranado con Candela Pérez, fundadora de Ginger Club. Candela, por si alguien no os conoce, quiere hacerlo, ¿cómo os busca a través de internet? Pues mira, nos puedes buscar a través de las redes, que es literal de Ginger Club, o en nuestra web, que es de gingerclub.es, y ahí pueden encontrar todos los diferentes planes de running que tenemos, tanto de 5, 10, 21 y 22 y 42 kilómetros. Todos ellos están divididos por niveles y, por supuesto, en todos los running clubs que tenemos: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga. Pues Candela, que ha sido un placer charlar estos minutos contigo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, chicos. Y de Ginger Club a Cricri, también con raíces en Barcelona, este club de running, este club de deporte, al frente Cristina García. Hola Cristina, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a conocer en primer lugar un poco la esencia, el leitmotiv de vuestra grupeta, de vuestra asociación, de vuestro club. Sí, nosotros corremos desde hace un par de años en Barcelona, corremos por Carretera de las Aigües y bueno, realmente fue una cosa súper informal que nació porque yo corría sola y un poco con el boom del deporte después del COVID, pues mis amigos empezaron a correr y fue un poco por ese motivo y de forma muy natural. Es el punto de inflexión, ¿eh? Estamos viendo en todas las conversaciones que la pandemia marca un antes y un después y de repente que la gente quiere hacer deporte, quizá por ese confinamiento que obligó a inventar mil maneras de hacer deporte en casa, quiere hacerlo al aire libre y valora mucho hacerlo en grupo. ¿Qué perfil de gente se te ha acercado en estos años? Pues la verdad es gente de mi generación, o sea, muy cerca de mi rango de edad. Y yo creo que es por eso que comentamos, ¿no? Al final estuvimos una época encerrados y
un poco al salir yo creo que las personas dejaron de querer socializar en un bar, que también, pero o sea, la posibilidad de poder, mientras socializo, hacer deporte, hacer salud y desconectar, ¿no? También del trabajo igual, de estar en una oficina y movernos, y también hay mucha conciencia ahora de lo importante que es el movimiento físico para la salud, pues un poco yo creo que viene todo y pues amigos míos que no habían corrido nunca son el tipo de personas que de golpe empezaron a correr y ahora están haciendo medias maratones, de todo. Has dicho, Cristina, gente de mi rango de edad, ¿en qué generación te ubicas tú? Yo tengo ahora 26 años, empecé el Running Club con 24, así que sí, entre los 20 y los 30 nos moveríamos nosotros. Estamos hablando de este amplio informe de Strava que repasa las tendencias, ¿no?, en el mundo del running en el año 2024, precisamente con las personas de tu generación como parte protagonista, ¿no? Las zapatillas que más se utilizan son las Nike Vaporfly para las carreras más cortas, 5, 10, 20, y las Alphafly, famosas mundialmente para las maratones. No sé, en este aspecto hablamos de una generación, la vuestra, que quizá todavía, con rangos de edad gente tan joven, no sé si es asequible, ¿no?, el plantarse en unas zapatillas que, no nos engañemos, son bastante caras. Entiendo que no todo el mundo, ¿no?, será tan sencillo que cada 2x3 se compre unas nuevas. En este aspecto yo he visto muchísima progresión, en el sentido de que es verdad que al principio veía más de todo, ¿no?, y de todas las gamas, pero también siento que el deporte se ha profesionalizado mucho en personas que no se dedican profesionalmente, y ahora, con tal de rascar ahí unos segundos, minutos en las pruebas, en las competiciones, veo a los runners comprándose de lo que haga falta. Entonces sí, creo que la gente no se corta a la hora de comprarse las zapatillas. Ya, que es una de las prioridades, ¿no? Si tenemos que ahorrar, lo hacemos en otro ámbito. Sí. En vez de tomarte 3 cañas, igual te tomas 2 en esa tarde, pero las zapatillas que no falten. Oye, ¿y cómo vosotros desarrolláis la actividad del club, Cristina? No sé si sois de quedar a entrenar, si programáis grupos concretos para determinadas carreras, si fundamentalmente lo hacéis en Barcelona o os movéis también a otros lugares de España. Sí, de forma semanal lo hacemos en Barcelona, siempre el mismo punto de encuentro, que es ahí en Plaza Kennedy. Entonces nosotros, como decía, corremos por Carretera de las Aguas, que lo tenemos muy cerca del punto de encuentro, son 2 kilómetros de subida, y lo que solemos hacer, tenemos 2 runnings, ¿no? Lo que sería los lunes, que es un social run y es mucho más llano, entonces ahí es más pues para que la gente se ponga al día del fin de semana, para hacer comunidad. Y luego, sí que lo dividimos siempre por grupos, por niveles, para que todo el mundo se sienta cómodo, y hacemos exactamente lo mismo los miércoles, pero ahí hacemos trail running, que también se está poniendo mucho de moda y a la gente parece que le gusta un montón. Entonces hacemos por Collserola running por senderos, también por grupos, y nada, otra vertical, pero que también funciona súper bien y la gente le gusta muchísimo. Parece que se adhiere también, Cristina, a ese lema de Candela, que decía hacer running, hacer deportes y ir mona también. Y como estamos hablando de una sustitución, entre comillas, parcial de los bares, de ese tipo de ocio, pues más ligado a la noche, etcétera. Te quería preguntar, casi a modo de curiosidad y por poner el colofón a la charla, Cristina, ¿ha surgido alguna pareja en tu grupo? Alguna ha surgido, sí. Sí. Creo que más de las que yo me entero, la verdad. Vale, o sea que también una corriente soterrada ahí, ¿no? ¿Confirmamos? Sí, confirmamos. Perfecto. Pues Cristina García de Cricri, muchas gracias por estar en Runner. Seguimos hablando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Que no es ninguna broma, dato concreto del estudio, 1 de cada 4 jóvenes de la generación Z, jóvenes españoles y españolas, reconoce haber tenido una cita con alguien a quien ha conocido en un grupo de entrenamiento. Es un porcentaje elevado, del 25% de personas que han ligado a través del running. Y otro dato que deja el estudio, más significativo, imposible, y más a propósito de todo lo que está pasando, imposible. Fue una de las cosas que nos animó también a analizarlo en profundidad. Estamos diciendo que se corre más en equipo. Estamos diciendo que es una tendencia generalizada, pero obviamente en toda tendencia generalizada hay un ranking. ¿Dónde pasa más? ¿Dónde se corre más
en grupo, en equipo? ¿Dónde se hacen más relaciones en torno al deporte de las dos piernas? Pues Verónica, es precisamente en Valencia. Donde hace nada saludábamos a varios integrantes de clubes que estaban preparando la Maratón de Valencia en ese programa especial de previa con los organizadores, con nuestra compañera Ana Durán y también con Fernando Valle, que nos contó en primera persona cómo le estaba sirviendo para superar toda la tragedia vivida desde el pasado 29 de octubre a cuenta de la Dana, las inundaciones en toda la provincia de Valencia. Dispuesto a correr, emocionado en la previa y llegó a línea de metas la gran pregunta. Hola Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal fue la maratón? Uy, una maratón súper emotiva, con la lágrima todo el momento cayendo, muy bonita, con muchos momentos importantes, pero bueno, con el equipo apoyándonos todos juntos, con la grupeta que salimos desde un principio y que llegamos a meta. La verdad que muy bien. Fue una maratón en equipo y muy solidaria. ¿Corriste diferente? ¿Corristeis de manera diferente a otras pruebas que habéis afrontado anteriormente en Valencia? Sí. Corrimos de manera diferente, corrimos a disfrutarla, corrimos muy emocionados y se notó el cansancio que llevábamos de quitar el barro. Se notó. Al final, los últimos kilómetros pasan factura, pero ahí atacamos emocionalmente la situación. Teníamos una deuda con la sociedad valenciana, había que cumplirla y sacamos fuerzas de donde pudimos y llegamos a meta al final muy contentos y disfrutando. Con la señera, alzándola, entrando por la alfombra azul, fue muy bonito. Y con Nino Bravo, creo que también. Bueno, Fernando nos dejaba en nuestro último programa un testimonio emocionante, ¿no? El de alguien que había perdido, bueno, pues su negocio y que, digamos, que tuvo que decidir en cuestión de horas si seguir entrenando para correr la maratón o parar, y decidió correr casi como terapia y bueno, recuerdo esa imagen que nos dejaba corriendo con su equipo por las huertas, muy emocionado. Ahora, Verónica y tú habéis hablado de correr diferente y esto me retrotraía a la pandemia, cuando se puso de moda ese lema de saldremos mejores. Y bueno, pues ha pasado el tiempo y que cada cual opine. ¿Crees que esto en Valencia, en vuestra sociedad concreta, Fernando, va a dejar un pozo indeleble? Es decir, que va a ser un espíritu duradero. Sí, correcto, sí. Yo creo que sí, porque nos ha unido mucho. Ha quitado colores, ha quitado, como diría yo, gentes. Nos hemos unido de todos los sitios, de todos los niveles, y ha creado mucha fuerza. O sea, el pueblo se ha unido para luchar contra una causa, ¿no? Entonces, en el running también se ha visto. O sea, ha habido mucha solidaridad entre equipos, ha habido mucha solidaridad entre gente que corre. Hace 2 semanas en la maratón se vivió ese momento también, ¿no? En que veías grupos de gente que iba corriendo y te saludabas, te abrazabas, y era otro tipo de maratón, una maratón diferente. ¿Y ahora qué? ¿En qué andáis? Ahora nada, preparando ya otros retos, como la 10K que tenemos dentro de Reyes, medias por Sevilla. O sea, al final nunca dejamos de correr, ¿no? Es la filosofía nuestra y es, como dice, día a día vamos mejorando. Y es también una terapia muy importante para la situación en la que estamos viviendo. Pues Fernando Valle, queríamos sobre todo escucharte contar cómo fue esa mañana tan bonita en la que seguro que te reafirmaste en un montón de ocasiones, en un montón de kilómetros, en que habías tomado la decisión correcta, sobre todo porque te llevó a estar acompañado de buenos amigos, de gente que te está apoyando en momentos complicados, que os estáis apoyando mutuamente en momentos complicados, y es el ejemplo que queríamos también contar en el post de ese maratón de Valencia, la ciudad del running social por excelencia, y que lo siga siendo durante mucho tiempo. Fernando, un abrazo muy fuerte, ánimo con el trabajo que todavía queda por delante y por supuesto que en próximas citas os estaremos siguiendo a todo el Club de Valencia. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Cadena SER. La radio.